4, versículo 14 en adelante. Permítame leer para ustedes, por favor. Hebreos está en el Nuevo Testamento, por aquello. Antes de llegar a Apocalipsis. Ajá, ¿lo encontramos? Bien, dice así: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar gracia que nos ayude en el momento que más necesitemos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por el pecado. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los de su pueblo. Nadie ocupa este cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa porque es llamado. Todo sacerdote es... No escuché. Todo sacerdote es llamado por Dios. ¿Quién es el que llama? Dios. Como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Y aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen, y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden. Hermanos, por el trasfondo que determina la historia religiosa de nuestra sociedad, es común que se asocie la idea del sacerdocio con el oficio especializado que una persona realiza en el contexto de una religión o un culto. Sin embargo, no se debe pasar por alto que la vida cristiana tiene un carácter sacerdotal que da fundamento a sus relaciones, actividades y acciones, y tiene como dirección y guía servirnos los unos a los otros, de acuerdo a lo que Pablo nos presenta en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Es sobre la base de este razonamiento que se asocia la función del sacerdote con la función que debe desarrollar un padre en el contexto de su familia. Y así como un sacerdote tiene la responsabilidad de representar al pueblo delante de Dios y de velar de los intereses de Dios delante del pueblo, también los padres tienen responsabilidades de representar a su familia delante de Dios y representar a Dios delante de su familia. ¿Con qué intención? Con la intención, hermanos, de formar un hogar, una familia que sea o que honre el nombre del Señor. El autor del libro de Hebreos describe el sacerdocio de Jesús como un ministerio de compasión y no de venganza. Jesús afirmó que Él vino al mundo no para condenarlo, sino que vino al mundo para redimirlo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, es mediante el sacrificio de Cristo que nosotros somos liberados de nuestra condición de pecado. Así más adelante el autor de Hebreos lo establece en el capítulo 10, versículo 11 y 25. Si Dios hubiese querido venir a este mundo para juzgarnos o condenarnos,
debemos de entender entonces que el nacimiento de Cristo, su ministerio, su muerte y su crucifixión no hubieran servido de nada. Dios pudo haber enviado un ángel o un profeta para comunicar un veredicto si es que Dios hubiese querido destruir al mundo desde el principio. Y el profeta o el ángel nada más nos hubiera dicho, se terminó el tiempo, y de ahí no hay dónde agarrarse, así que pobrecitos, Dios me los acompañe, no sé a dónde van. Pero esa no es la intención del Señor. La intención del Señor es otra. Note, hermanos, que la acción esencial y la razón suprema por la que Cristo vino a la tierra fue para ofrecer su vida y para que su sacrificio fuera efectivo y posible. El autor de Hebreos dice que Jesús tuvo que pasar por la encarnación. Esta palabra es interesante porque nos habla de que Dios se hizo hombre. En el capítulo 5, versículo 1, el autor de Hebreos dice que era necesario. Es decir, no había otra manera de hacerlo. Esa era la manera que Dios escogió hacerlo. Era necesario que Jesús también pasara por las mismas circunstancias, adversidades, problemas y dificultades que nosotros enfrentamos, los seres humanos enfrentamos, para poder llegar a ser el sumo sacerdote que pudiera entender nuestra realidad, nuestra vida, nuestras dificultades, el sumo sacerdote que pudiera entender lo que estamos viviendo y tomarnos y llevarnos a la presencia de Dios y ejecutar en nosotros misericordia, amor, bondad, a través de su muerte en la cruz del Calvario. También el autor de Hebreos enseña que Cristo tenía que ser hecho semejante en todos nosotros, a fin de que llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordioso y fiel sumo sacerdote, Hebreos 2:17. Y en el verso 18, el autor propone cuál es la razón de esta afirmación y declara que por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a todos los que son tentados. Jesús puede socorrer a todos los que son tentados. Jesús conoce, hermanos, cuáles son nuestras luchas, las dificultades que enfrentamos todos los días. Jesús experimentó nuestra humanidad. Jesús no estuvo con nosotros y no sintió nada, no, estuvo con nosotros y experimentó todo. La necesidad, los problemas, las angustias, inclusive el abandono, la tristeza, la preocupación. Sí, Él lo experimentó todo. Él pudo ver a los seres humanos luchando en medio de las crisis de la vida y también pudo ver los seres humanos en medio de sus propios fracasos, en medio de sus decisiones. Pero a pesar de todo, y aun cuando Él experimentó todas estas realidades, Él fue fiel y obediente a Dios en todo. Y siendo un hombre justo y sin pecado, entonces el autor de Hebreos dice que Él pudo ofrecer el sacrificio que era necesario por sus semejantes para reconciliarnos con Dios. Es por medio del sacrificio expiatorio de Cristo que el cristiano recibe el perdón de sus pecados y es llamado a ejercer una función sacerdotal. De manera que todo lo que hace por otros debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Pablo explica esta expresión, la expresión de hacerlo en el nombre de Jesús, como actuar y vivir bajo el gobierno de Dios y hacer las cosas a la manera de Cristo, sin hacer distinción de personas, Colosenses 3:11, sirviendo con amor, bondad, humildad, amabilidad y paciencia, Colosenses 3:12, en un contexto de consideración y perdón, Colosenses 3, del 13 al 14, sin dejar de lado que la principal función de un sacerdote de Dios es la reconciliación. Dios no nos puso aquí para condenar al mundo. Dios nos puso aquí para amar a las personas, para ofrecer el perdón como hemos recibido perdón, ofrecer gracia como hemos recibido gracia, ofrecer, hermanos, nuestro amor como hemos sido amados. Pedro tenía esto en mente quizás
cuando enseñó la relación inseparable que existe entre la identidad del cristiano y la función del cristiano. Déjenme poner un ejemplo. Si en esta mañana el Señor nos colocara un gafete que diga, en mi caso, o vamos a poner el caso, Rosibel Chinchilla, ¿cuál es el nombre que iría ahí como identidad? Hija de Dios. Está mi discípula. Hija de Dios. Si usted tuviera un gafete en este momento que dijera quién es usted, ¿qué diría ese gafete? Hijo del malo. ¿Hijo de quién? Entonces, ¿por qué él tiene miedo de decirlo? Si usted tuviera un gafete, ¿qué diría su gafete? ¿Qué diría el gafete? Fuerza, hijo de Dios. Esa es nuestra identidad. ¿Cuántos de los que están aquí no son hijos de Dios? Ahora, ¿cuántos de los que están aquí son hijos de Dios? Pero el gafete no solamente diría quién es usted o su identidad, sino diría lo que usted hace. Y abajo de donde dice hijo de Dios diría sacerdote de Dios. Pedro dice, mas ustedes son un pueblo especial, un pueblo adquirido, un pueblo redimido, un pueblo justificado. Pero inmediatamente que nos dice quiénes somos, dice lo que hacemos. Real. Ahora, me interesa este pasaje de Pedro porque Pedro presenta varias formas de identificarnos. Real, pueblo, nación santa, pueblo adquirido. Y está hablando de lo que Jesús hizo por nosotros y que nos hace hijos de Dios. Pero solo hay algo en todo este pasaje de Primera de Pedro que nos dice quiénes somos. Somos sacerdotes. Perdón, que nos dice qué hacemos. Somos sacerdotes. Aún más, Pedro dice que somos real sacerdocio. Cuando uno trata de investigar por qué Pedro habló de un sacerdote real, quizás lo que Pedro está tratando de comunicarnos es que somos sacerdotes al servicio de el rey. Pero más aún, sacerdotes al servicio de su reino. Es fácil ser un sacerdote de Dios. Tener una relación con Dios, comunicarnos con Dios, hablar con Dios, caminar con Dios. Y mucha gente opta por la idea de que son sacerdotes de Dios, pero son pocos los que reconocen que son sacerdotes en su reino. Porque reconocer que somos sacerdotes en su reino es reconocer que tenemos responsabilidades y obligaciones en el reino de Dios. Y que usted y yo como sacerdotes de Dios somos responsables de decirle a Dios cuando Él nos llame a cuenta qué hicimos con todo lo que Dios nos mandó. Con los dones y capacidades, con las habilidades y destrezas, con las experiencias. ¿Qué hicimos con lo que Él puso en nuestra vida? Desde la perspectiva de Pedro, entonces, cada cristiano es un sacerdote que está al servicio de Dios. Aquí hay hombres que son hijos de Dios y que su función es la de ser un sacerdote de Dios. Aquí hay mujeres que son hijas de Dios y su función es ser sacerdotes de Dios. Es que me suena muy feo, sacerdotisas. Sacerdotes de Dios también. No podemos separar la idea de que el llamado que Dios te ha dado para ser su hijo es un llamado intrínseco también a que tú le sirvas a Él. Y la única manera de servirle a Dios es siendo un sacerdote. Ahora recordemos nuevamente las funciones de un sacerdote. Las mencioné brevemente hace algunos momentos. Un sacerdote representa los intereses de Dios frente al pueblo, pero también representa las necesidades y situaciones de crisis y críticas del pueblo delante de Dios. Por eso el pasaje dice que el sacerdote primero debía hacer sacrificios por sí mismo para prepararse y poder entrar al lugar santísimo, y después ofrecer sacrificios por el pueblo. Cuando el sacerdote se preparaba a sí mismo, hermanos, estaba tratando de presentarse como representante de Dios, y al estar en la presencia de Dios buscando su mejor lugar y posición.
Pero cuando se pone del otro lado, del lado del pueblo, es representando al pueblo delante de Dios. Ser hijo de Dios es ser un sacerdote de Dios. Y un sacerdote que está al servicio de su reino. Insisto, es muy fácil decir yo soy un sacerdote de Dios sin entender la realidad de que ser sacerdote de Dios implica también ser sacerdote en su reino. Y el reino de Dios es más que su casa, su vida, inclusive más que el contexto de la iglesia. El reino de Dios está extendiendo y creciendo, y cada día crece y se extiende. Pero nosotros tenemos que comenzar con algo. Yo sé, hermanos, que estas declaraciones encuentran un mejor sentido cuando relacionamos entonces la idea de sacerdote de Dios o en su reino con las funciones propias del ministerio en el contexto de la iglesia, de las misiones o de la vida comunal. Sin embargo, yo creo que antes de hablar de servir a la comunidad de fe o de servir a las misiones, yo creo que el primer lugar o el primer escenario donde debemos de aprender a ser sacerdotes de Dios es en el contexto de nuestra casa, de nuestro hogar. Pablo enseña, hermano, que antes de ser autoridad en la comunidad de fe como sacerdotes de Dios, antes de ser autoridad como sacerdotes de Dios en nuestra familia extendida o en el contexto de nuestros amigos, usted debe ser autoridad en su propia casa. Esto quiere decir que como sacerdote de su casa, usted tiene que ser consecuente con los valores que profesa sin importar las circunstancias o los problemas que enfrente. A veces somos sacerdotes cuando todo va bien, pero cuando las cosas no van tan bien, comenzamos a entrar en crisis. Y se nos olvida que nuestra identidad es de hijos y que nuestra función permanente es de sacerdotes. ¿Cuál es su función permanente? Su función permanente, porque a veces enredamos. No, la función mía es cantar. No, cantar es un don. Y claro, sí, es una función, ¿verdad? Que usted hace dentro del equipo. Pero en el reino de Dios su función no es cantar, ese es el don. Su función es ser un sacerdote. Y recuerde que donde usted quiera que usted vaya, usted representa a Dios. Y donde quiera que usted esté, usted representa a la gente que está a su alrededor delante de Dios. Sea que sean compañeros, amigos, familiares, su propia familia. Entonces tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. En algún sentido, yo creo que usted y yo como sacerdotes nos convertimos en un referente o modelo de vida cristiana, tanto para nuestra esposa, nuestros hijos, nietos, familiares, amigos, compañeros y hermanos. Su caminar en el Señor es quien lo guiará en el proceso de transformación espiritual, hasta llegar a desarrollar el carácter de Cristo y recibirá entonces autoridad espiritual. Hermanos, porque la base fundamental de lo que hacemos como sacerdotes de Dios es nuestra espiritualidad. En algunos de los trabajos que he venido haciendo últimamente, hay algunas ideas que han venido a mi mente sobre algunos pasajes y es interesante cómo nos equivocamos con facilidad. A veces pensamos que ser líder es sinónimo de espiritualidad. Usted puede ser líder y no tener ningún tipo de espiritualidad. Pero para ejercer un liderazgo conforme al corazón de Dios, necesitamos una sólida espiritualidad. Entonces, ser líder no te hace espiritual, pero ser una persona espiritualmente comprometida con el Señor potencia tu liderazgo. Porque el Señor te da la autoridad, te da la inteligencia, la sabiduría. Tu caminar con Dios establece el fundamento, hermanos, de una autoridad espiritual, que tus hijos lo ven, que tu esposa lo ve, que tus amigos lo ven, que tus vecinos lo ven, que tus conocidos lo ven. La gente puede ver en ti la espiritualidad y el poder de Dios en tu vida. Yo sé, hermanos, que esta idea incomoda a muchas personas. La idea del sacerdocio cristiano fundamentado en autoridad espiritual incomoda. Porque es un tema, hermanos, que
va mucho en contra de lo que nuestra cultura enseña hoy en día. La sociedad actual promueve una cultura de indigencia, de indulgencia y de libertinaje. Y si entendemos de que una vida, un liderazgo como sacerdote en mi casa, en mi vida, en la familia, en la comunidad, procede de mi espiritualidad, eso requiere de disciplinas, eso requiere de esfuerzo, eso requiere de la parte que a mí me toca. Dios hará lo que a Él le toca, pero a mí me toca hacer lo que a mí me toca hacer. Y ya hablamos la semana pasada cuando el sermón de cómo ser cristianos o cómo vivir como cristianos, que hay un área en nuestra vida que nos corresponde a nosotros. La espiritualidad es intencional. La espiritualidad no surge por sí. La espiritualidad y nuestro caminar con Dios hay que promoverla, hay que provocarla, hay que animarla, hay que buscarla. Usted no llega a ser espiritual porque viene a la iglesia, lo mencioné la semana pasada. Así como no se convierte en un carro por estar entrando por la cochera a la casa. ¿Se acuerdan la semana pasada? No, la espiritual hay que buscarla, no llega. Hay que ser intencionales. Nuestro sacerdocio y nuestro ejercicio del sacerdocio en autoridad surge de nuestra relación y la espiritualidad que surge de esa relación con Dios. Y la gente comienza a verte y la gente comienza a reconocerla y saber que tú eres una persona, un sacerdote de Dios, un hijo de Dios. La sociedad no entiende esto. Y más bien cuando uno dice, mire hermanos, es que hay que tener cuidado mire, esto no sería apropiado. Entonces lo que la sociedad hace es victimizarse. Y yo no sé si existe la palabra, pero yo quiero agregar una palabra más. Cristalizarse. Cualquier cosa que ustedes les digan, los arruga, los despedaza. Cualquier cosa que usted diga, no les gusta. Creo que el único pecado que acepta nuestra sociedad es todo aquello que vaya en contra de sus propuestas ideológicas, valoraciones personales de vida y gustos particulares. Y cuando usted le dice, no hay que hacerlo así, inmediatamente la gente se disgusta. Mire, es que la Biblia dice que hay que hacerlo de esta manera. A la gente no le gusta, porque la gente quiere hacer las cosas a su manera. Pero en la fe solo hay una manera de vivirla, a la manera de Cristo. Los apóstoles modelaron la fe para nosotros. El libro de Hebreos nos da una enseñanza de hombres que modelaron a través de su vida la fe y cómo vivieron en autoridad espiritual y ejercieron un sacerdocio para el Señor. Hoy en día, hermanos, cualquier principio, idea o concepto que no rime con la valoración general de la sociedad, entonces inmediatamente te van a tildar de homofóbico, intransigente, fundamentalista o intolerante. Wow. Estas personas que piensan así tienen como único objetivo desautorizar a los padres, ridiculizando sus valores, costumbres y principios, con el fin de fomentar el control del Estado sobre la vida, el matrimonio, la familia y en última instancia sobre la fe. Pero Dios está haciendo un llamado, hermanos, a la iglesia últimamente, para que abramos nuestros ojos, para que los padres retomen su responsabilidad sacerdotal de fomentar y potenciar el conocimiento de Dios y los valores y principios de su reino en condición de siervo, con el propósito de potenciar no solamente el conocimiento de Dios, sino la espiritualidad desde el seno de la familia. El conocimiento de Dios sí, pero en el contexto de servicio. El conocimiento sí, pero en el contexto de una espiritualidad cristiana como prioridad. El conocimiento de Dios per se, es decir, el conocimiento de Dios por sí mismo, no produce nada. Yo puedo aprenderme muchos capítulos de la Biblia de memoria y no experimentar transformación alguna en mi manera de vivir. Necesitamos un contacto directo con Dios, una relación profunda con Dios. Es necesario sacar tiempo para aprender a caminar con Dios. Ahora, la pregunta que tengo para ustedes en esta mañana entonces es, ¿qué deben de hacer los cristianos para ser sacerdotes de Dios y ejercer ese sacerdocio sanamente? Y quizás una pregunta que más atañe a la situación familiar:
¿Qué deben de hacer los padres como sacerdotes de su hogar? En primer lugar, yo creo que debemos de asumir nuestra identidad y dejar de esquivar la idea de que somos responsables y que representamos a Dios frente a nuestra casa. Nuestros hijos tienen que ver en nosotros la espiritualidad y nuestro caminar con Dios. A veces queremos ejercer autoridad sobre nuestros hijos, pero una autoridad más legal o de posición que una autoridad espiritual. Y lo que nuestros hijos necesitan es una autoridad espiritual. Hermanos, una de las grandes mentiras de este siglo persiste en afirmar que lo único que los niños ocupan es el desarrollo emocional y una sana autopercepción. Y yo me pregunto si de verdad los hijos lo único que necesitan es acompañamiento o si lo que nuestros hijos necesitan es formación. ¿Qué piensa usted? Son dos cosas diferentes. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Acompañamiento. Porque la sociedad dice, mire, no lo moleste, déjelo, que él crezca, que él se desarrolle, que él adquiera sus propias experiencias de vida, que él desarrolle sus propios criterios, que él... Sí, pero los psicólogos de nuestra sociedad no reconocen la verdad escritural, que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. Yo puedo ver un niño muy lindo, muy guapo, muy cachetoncito y de todo, pero en él hay algo que no está bien. Su naturaleza pecaminosa. Y conforme él va creciendo, su naturaleza pecaminosa comienza a ejercer control sobre su mente, su voluntad y su vida. En Génesis capítulo 6 hay una historia muy interesante. Todos conocemos la historia de Noé. Y dice que Dios dijo, vamos a ver qué está haciendo el hombre. Y lo primero que encontró Dios es que el corazón del hombre estaba lleno de perversidad, de maldad, de violencia, de iniquidad. Si dejamos a nuestros niños por sí solos, sin la debida instrucción, sin el debido acompañamiento, sin el debido mentoreo como padres, como sacerdotes de Dios, hermanos, nuestros niños van a crecer con ideas y principios, valores y un estilo de vida totalmente diferente al que la Escritura nos presenta, que debería de ser la vida de un hijo de Dios. No podemos dejar a nuestros niños simplemente crecer a su forma. Hace unos días atrás, conversando con una persona, me decía, mira, yo soy una persona que no soy cristiano, no soy religioso, no soy nada, pero una de mis hijas quiere leer la Biblia. Entonces yo le compré una Biblia y le dije, ok, lea la Biblia, pero no escuche a nadie. Deje que sea la Biblia el que le diga lo que usted debe de hacer. Y uno diría, bueno, una buena idea. Pero ya eso ha pasado muchas veces. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve al desierto por la calle tal, acércate ahí, quédate ahí. Y Felipe estaba ahí esperando, ¿verdad? Viendo la luna, las estrellas. Y de pronto venía una caravana, venía un hombre, era un eunuco, representante de un reino poderoso en el sur de África. Y venía leyendo Isaías 53. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate. Y Felipe se acercó a la caravana y escuchó la lectura. Felipe le preguntó al hombre, ¿entiende lo que lees? ¿Y qué le dijo el hombre? ¿Cómo voy a entender si nadie me explica? Nuestros hijos pueden leer la Biblia, pero necesitan la asesoría de los padres que estén cerca de ellos, que caminen con ellos y que les enseñe el texto bíblico. ¿Esa no es la función de un sacerdote en su casa? De estar para sus hijos, de caminar con sus hijos, de mostrarles la voluntad revelada de Dios de sus hijos, pero también que sus hijos puedan ver en los padres cómo modelar la vida cristiana. Hermanos, Dios no nos llamó a acompañar a nuestros hijos. Dios nos llamó a formar a nuestros hijos. Y los procesos de formación a veces son difíciles y dolorosos. En primer lugar, porque los muchachos cuando ya llegan adolescentes piensan que ya todos lo saben.
que ya no hay nada que necesitan, pero es cuando más nos necesitan. Conforme van creciendo, sus ideas van desarrollando carácter, van siendo más independientes, pero necesitamos estar cerca de ellos. Y para mí hay un principio que los padres cristianos hemos olvidado, que usted es sacerdote de Dios y es un llamado paralelo a ser hijo de Dios y es un llamado, un servicio de Dios para toda la vida. En este momento mis hijos ya están grandes. Uno de ellos tiene 40, el otro 39, 41, el otro 40, el otro... O sea, me llevan más años a mí, ¿verdad? Si usted suma la edad de ellos dos, son más viejos que yo. ¿O no? Sí, ya tienen 80 y resto los dos. Son más viejos que yo. Y a pesar de que ellos están casados, me queda uno soltero, así es que cualquier cosa me avisan después. Ahora sí. Bueno. Y a pesar de que esos son hombres maduros, yo sigo siendo el sacerdote de mi casa. Sigo siendo el sacerdote de mi familia. Y es mi responsabilidad guiar a mis hijos en el proceso. Y usted dice, pero ya están casados, ellos pueden hacer en la vida. Sí, pero ellos siguen siendo mis hijos. Y de una y otra manera siguen siendo personas que están bajo mi responsabilidad espiritual delante de los ojos de Dios. Y si bien mi función no es influir negativamente en sus matrimonios o hogares, mi función más bien es estar a la par de ellos para ayudarles en el proceso. Hermanos, ninguno de nosotros, tiene todas las experiencias y todos los conocimientos necesarios. Siempre necesitamos a alguien que esté cerca. Y usted como padre de familia sigue siendo el sacerdote de su casa. Y si algo no está bien, yo me acerco a mis hijos, mira, esto y esto y esto me parece que tienes que tener cuidado. Ellos tienen que tomar decisiones, porque las decisiones son de ellos. Pero es mi función hablar y decir con claridad qué es conforme a la palabra de Dios y qué no es conforme a la palabra de Dios. Hola. Ahora, ¿cuál es mi función con mis nietos? Hermano, no hay cosa más fea, ¿verdad? Que la suegra se esté metiendo con la crianza de los hijos o los nietos, ¿verdad? Que cae mal. Y el suegro también. O el abuelo. La función de los abuelos es la de colaborar con los padres en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos. No le toca a los abuelos criar a los nietos. No es mi responsabilidad. Es responsabilidad de mis hijos. Pero como abuelo yo soy llamado a colaborar. ¿A qué? Es decir, suegra, no se meta en lo que no le importa. Colaborar en la formación de mis nietos. Y si yo algo que está mal, yo hablo con mi hijo, mira, pasa esto y esto y esto. Y si es necesario hablar con mi nuera, también, no le tengo miedo que me las traigan. Yo también le digo, pasa esto y esto y esto y esto. Y creo que ustedes tienen que hablar sobre este punto. Ah, viejo, cae mal. No importa. Yo soy el sacerdote de mi casa, es mi responsabilidad espiritual. Mis hijos siguen siendo mis hijos hasta el día que yo muera o que ellos mueran. Y mis nietos seguirán siendo mis nietos. Bueno, seguramente hasta que yo muera, ¿verdad? Porque ellos tienen más vida. Pero seguirán siendo mis nietos, es mi responsabilidad. Entonces tenemos un gran trabajo en nuestro hogar como sacerdotes. Y hermanos, quiero decirle algo, las escrituras no fallan. Una y otra vez las escrituras enseñan, instruye al niño en su camino y en su vejez no lo abandonará. ¿Qué debemos de hacer? No dice que acompañar. ¿Qué debemos de hacer? Instruirlo. Ahora, hay una diferencia entre educar y lo que hacen nuestras universidades, que es capacitar. A veces esperamos que sean las escuelas las que eduquen a nuestros hijos. No, hermanos. Yo conozco muchas personas que tienen títulos y títulos académicos muy altos y son personas totalmente mal educadas. La educación no te la da la universidad. La educación te la dan los padres en la casa. Ahí educamos.
Educar tiene el punto o la relación de formar el carácter. Y cuando hablo carácter, estoy hablando de los principios y valores que determinan tus conductas. Hablemos del carácter. A ser responsable, a ser fiel. A los hijos se les enseña a ser fiel. La fidelidad no se aprende cuando viene la primera novia. No, cuando viene la primera novia, ya son fieles. Ningún amén. Se les enseña a ser responsables. Se les enseña a ser puntuales. Se les enseña a ser trabajadores. Se les enseña a ser espirituales. Se les enseña. Eso no cae del cielo. Es tarea de nosotros los padres. Cuando hablamos de educación, estamos hablando de formar el carácter. Ahora, ¿qué es lo que hacen las instituciones? Capacitarte para que desarrolles una función laboral con experiencias y etcétera, etcétera, para que usted sea un profesional en una determinada área. Pero yo conozco mucha gente, insisto, con grandes trabajos, posiciones y de educación no tienen un 5. La universidad no te educa, te capacita para una función laboral, pero no te educa, hermanos. Y a veces pensamos que esto se da. Y a otros dicen, no, yo los llevo a la iglesia para que los eduque la iglesia. Imagínense, los traen aquí a la iglesia para que yo los eduque. Yo no los puedo educar. Es que yo no puedo asumir tus responsabilidades. Los maestros y maestras, los profesores de ministerio infantil, lo que podemos hacer es colaborar con usted. Pero usted tiene que asumir su responsabilidad como sacerdote de Dios. Usted tiene que trabajar lo que a usted le toca trabajar con sus hijos en su casa, y a nosotros nos va a tocar ayudarle y colaborar con lo que podemos ayudarle a usted. Dios es bueno. Ahora, al hablar de formar, de ahí, hermanos, tenemos que hablar de límites. Algunos límites no son negociables. Ser espirituales no es un límite negociable. No, en nuestra casa servimos al Señor, conocemos al Señor, amamos al Señor. Eso no es negociable. En nuestra casa no es negociable el respeto, o el respeto es negociable. ¿Sí o no? No es negociable. En nuestra casa no es negociable el acto de servir. Todos los que estamos en la casa nos servimos unos. Eso no es negociable. Pero hay cosas que pueden ser negociables, sobre todo lo que tiene que ver con la delimitación del espacio y tiempos para el estudio, diversión. Eso puede ser negociable. Yo quiero cambiar la cama, yo quiero hacer eso, necesito ir a estudiar. Negociable. Por el contrario, no es negociable, hermanos, todo aquello que tiene que ver con relaciones interpersonales, sobre todo en términos de respeto y espiritualidad. Por ejemplo, no se deben de permitir en nuestros hijos actitudes inapropiadas hacia ninguna persona, por situaciones de etnia, color de piel, género. No es negociable. Ningún tipo de conducta o actitud negativa hacia otra persona. No se debe de tolerar ningún tipo de comportamiento violento, ya sea por acciones, actitudes o palabras. Eso no es negociable. Especialmente cuando se relaciona con los padres. Yo he visto niños que golpean a sus padres. Perdón, hermanos, eso no es negociable. Ah, no, es que a él le gusta dame. Ya lo quiero ver con 18 años que le dé. Ah, no, con los años cambia de mano. Antes le da con la derecha, ahora le da con la izquierda. Eso no es negociable. Tampoco es negociable que usted se convierta en una persona complaciente con las malas actitudes de sus hijos y usted no diga nada. Es que él es así en la casa, claro. Lo que los hijos hacen en la calle es porque son así en la casa. Y en lugar de justificar las actitudes de sus hijos, usted tendría que trabajar con él, hablar con él. Yo creo que los hijos necesitan límites claros y decir qué es lo que esperamos de ellos. Y trabajar en esos límites para que ellos los aprendan y se conviertan en conductas. Ahora, en aquellos aspectos que sí exista la posibilidad de negociar,
es necesario tomar la opinión del niño y adolescente. Hay cosas que, mi amor, ¿qué quieres ponerte hoy? ¿Quieres ponerte estos zapatos? Porque a veces pensamos que como somos papás, entonces podemos imponer todo. ¡Se pone eso! Uy, hermano, no hay cosa más terrible para mí, de mis recuerdos negativos de mi infancia. Es cuando uno llegaba, la mamá llegaba y le decía, le daba una orden a uno y yo siempre he sido preguntón. Tal y tal cosa. Y yo, ¿por qué? Porque soy tu mamá. Y yo me ponía a pensar, ¿y a qué me importa que sea mi mamá? Yo no le estoy preguntando si es mi mamá, le estoy diciendo que me explique por qué tengo que hacerlo. Es que a veces pensamos que desde el punto de autoridad legal, es decir, soy tu papá, no tengo que dar explicaciones. Y hermanos, aquí es donde comienzan las situaciones de crisis y estamos ejerciendo, en lugar de ejercer un sacerdocio positivo, estamos ejerciendo un sacerdocio negativo. Es que tengo que sentarme con él y explicarle, mira, es que esto es lo que yo espero de vos. Esto es lo que yo deseara que vos hagas. Cosa más terrible, me decía a veces mamá o papá, vaya a la cocina y me trae el chunche. ¿Cuál chunche? El anaranjado. Y yo iba a la cocina y abría todas las gavetas y había 20, 30 chunches anaranjados. Cogía cualquiera, me lo traía para allá. Este es. No, ese no es el otro anaranjado. Otra vez para la cocina. Agarraba el otro chunche anaranjado y me lo volvía a traer. Es este. ¿Qué es que no pones atención? Me decía. ¿Cómo quiere que no me enoje? Pablo escribiendo a Timoteo le dice, no exasperen a sus hijos. Cuando no le damos las indicaciones adecuadas, cuando no tomamos el tiempo para dar las explicaciones correctas, ¿cómo vamos a esperar que ellos actúen de acuerdo a lo que nosotros pensamos? Es que usted tiene que sacar el tiempo para ejercer un sacerdocio positivo en su casa. Y decir, mire, necesito es una olla que tiene 2 orejas o que tiene un mango, que el mango es anaranjado. Hay 3, usted va a encontrar, yo quiero esta. ¿Están conmigo? No, a veces los padres damos por sentado de que ya los hijos lo saben todo. Ni siquiera usted lo sabe. Usted me dice, vaya al sótano y me trae el chunche. ¿Qué chunche le traigo? Ah, no, pero porque somos papás. Porque soy tu madre. Ay, yo no sabía si eso era positivo o negativo. No funciona. No funciona, hermanos. Yo creo que los padres debemos moldear lo que queremos en nuestros hijos, pero también modelarlo. Si queremos que ellos actúen con paciencia, nosotros tenemos que actuar con. Si queremos que ellos sean misericordiosos, nosotros debemos de ser. Si queremos que ellos sean pacientes, nosotros debemos de ser pacientes. Es que no funciona de otra manera, hermanos. Ahora, me llama la atención porque cuando el autor de Hebreos nos habla del sacerdocio de Cristo, establece todo un perfil de cómo era Cristo ejerciendo sacerdocio. Paciente, misericordioso, amoroso. ¿Pueden ver en el pasaje de hoy las características del sacerdocio de Cristo? Pues eso es lo que somos llamados a hacer en nuestra casa. Pacientes, amorosos, dispuestos al sacrificio por las personas que nosotros queremos. Yo creo que para que el sacerdocio en nuestra casa funcione, los padres deben mostrar autoridad moral, personal, pero sobre todo espiritual. Es decir, los padres deben decir y mostrar con su ejemplo lo que piden que los niños hagan para que ellos crezcan aprendiendo, imitando y de ese modo construyan o interioricen valores. No se trata de establecer un régimen de terror, de miedo, de violencia o de brutalidad, sino de ejercer un liderazgo que fluye y potencia un estilo de vida cristiana con una actitud de siervo. ¿Cuál debe ser la actitud del sacerdote de Dios? Siervo. Ahora, no es momento de dudar, hermanos. Los padres deben de estar seguros de que tienen la autoridad y el derecho dado por Dios de educar a sus hijos. No podemos esperar que el gobierno eduque a nuestros hijos, ni podemos esperar que la universidad eduque a nuestros hijos. No podemos esperar que sea el kinder que eduque a nuestros hijos. Ellos pueden colaborar en el proceso de capacitación para desarrollar una función laboral
o profesional, pero la educación es nuestra. Es nuestra. Los niños y adolescentes necesitan una adecuada formación. Y los padres son los que tienen que establecer las normas y modelarlas. Hermanos, yo me pregunto, ¿cómo es que un padre puede hablar de honestidad si durante la mañana le robó las naranjas al vecino del palo que le caía en el patio? Y más bien le dice al chiquillo, agarrar las naranjas, ahí te las voy tirando. Papá, pero es que son del vecino. Usted cállese, porque soy su papá. Uy. Y después en la noche vamos a leer el texto donde dice no robarán. Hoy el Señor nos está hablando. ¿Qué tipo de sacerdocio está ejerciendo usted en su casa? Yo siempre he creído que como sacerdote de Dios soy un líder en mi casa. Y el líder es la persona que tiene la capacidad, el conocimiento y la experiencia de guiar a otros hacia un determinado objetivo. Porque está o tiene claro a dónde ir y cómo lograrlo. Lamentablemente algunos padres quieren liderar su casa, pero asumen que la autoridad es legal y que es suficiente. Es decir, porque en el acta de nacimiento dice que Saúl Bonilla es papá de Fraser Bonilla, entonces tiene que hacerlo. No funciona. Por eso la idea de que soy tu madre, insisto, no sabía si era positivo o negativo eso. No funciona para mí. No sé si para usted funciona. Para mí no funciona. Cuando una persona quiere imponer un criterio porque es el padre, o quiere imponer una acción o una actividad porque es el padre mediante la vía del derecho, lo que pasa es que las relaciones entre padre e hijo se quiebran. La paz en la casa se deshace y entra en un conflicto terrible. Porque se vuelve competencia entre padres e hijos. Pero cuando un padre guía a su familia con amor sobre la base de su autoridad espiritual, personal y moral, y muestra coherencia permanente entre lo que dice y lo que hace, y modela lo que se debe de hacer como un líder en su casa, hermano, tendrá el reconocimiento de sus hijos, de sus nietos, de su esposa, de sus nueras, de los vecinos y de las personas que están a su alrededor. Cuesta admitirlo, pero cuando no se desarrolla un ministerio sacerdotal sobre los hijos, los padres pierden autoridad. Y con esto se potencia la destrucción de la familia. Algunos factores que se pueden mencionar son que potencian la destrucción de la familia. Número 1, que no haya acuerdo entre padres y se generen discusiones delante de los hijos. No hay cosa que más destruya a nuestros hijos que discutir delante de ellos. Cuando tenemos que hablar algo, tenemos que hablarlo en nuestra alcoba. Y si no hay alcoba, en el patio. Y si no en el patio, en el techo. Y si no en el techo, en la escalera. No sé dónde. En el elevador últimamente. Los padres no pueden llegar a discutir delante de los hijos. Porque los dos pierden autoridad. Si usted tiene algo que decirle a su esposa, acérquese a ella y le dice, mi amor, necesitamos hablar ahora en la noche. Es que hay gente que dice, es que es rico que cuando dicen las cosas, dejáselo ir. Con esta actitud lo que usted hace es destruir. Primero, no lo va a solucionar. Porque cuando una de las dos personas tiene cólera o está disgustado, deja de pensar. Y simplemente actúa orgánicamente, ¿verdad? Instintivamente, desde una perspectiva defensiva. No escucha. Entonces es mejor decir, mira, en la noche hay que hablar. Cuando Marjorie me dice, en la noche hay que hablar, digo, sí, tonto. Estoy deseando que no oscurezca. Y llego en la noche y me subo a la cama así caitico. Señor, que se le haya olvidado. ¿Y qué va? No se le olvida. Pero nuestros hijos no se dieron cuenta de nuestra discusión.
Dos, eso destruye la autoridad de tu sacerdocio en la casa. Dos, cuando existen alianzas entre padres entre un padre y uno de sus hijos. Y entonces tal vez papá y mamá están en una situación conflictiva, entonces el hijo sale en defensa de la mamá. Y sale en defensa de la mamá porque el hijo está aliado a la mamá. Porque la mamá ha buscado alianzas con ese hijo. Eso destruye la familia. Tenemos varias historias en el Antiguo Testamento que nos demuestran esta realidad. Simplemente busquemos una de ellas. ¿Alguien muy guapo que llevaba mi nombre? Esaú. ¿Qué fue lo que hicieron Isaac y Rebeca con sus hijos? Cada uno de ellos formó una alianza con uno de sus hijos. ¿Y cuál fue el resultado final? La destrucción de un hogar, y los hijos querían matarse uno con el otro. Hermanos, cada hijo es un amor diferente. No quiero ser romántico, pero esa es la realidad. Cada hijo es un amor diferente. Y a pesar de que sea un amor diferente, debemos de amarlos y tratarlos igual. Y usted dice, eso es difícil. Quizás usted tiene un poquito más de relación con alguno de sus hijos. Y bueno, hay hijos que son más cariñosos, otros que son un poquito más alejados, otros que son un poquito más distantes. Y eso es parte de la dinámica de una familia, ¿de acuerdo? Pero yo no puedo hacer alianzas con un hijo sobre la relación de los demás hijos. Eso destruye un hogar. Lo despedaza. No, si a este hay leche, para este hay leche. Si para este hay tenis, para este hay tenis. Si para este hay una bola, para este hay una bola. Si para este es blanco, para este. Bueno, yo no sé el color, ¿verdad? Que le guste, pero también para él hay. Pero ¿qué pasa cuando solo hay para uno? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué pasa cuando usted ve que solamente hay para un lado? No oigo. Rechazo, muy bien. Claro, imagínese el otro que está bien, que solo cajita feliz para uno y para el otro las papitas nada más. Se generan celos. ¿Qué más? Rebeldía. Claro, contienda permanente. ¿Qué más? ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿quién inició todo esto? Eso destruye el sacerdocio de su casa. 3, el no predicar con el ejemplo. Si yo quiero que mis hijos aprendan a orar, ellos tienen que verme orando. Si yo quiero que mis hijos aprendan una vida espiritual, ellos necesitan ver en mí una vida espiritual. Mis hijos van a seguir mis prioridades. Si mi prioridad es el Señor, ellos van a aprender el Señor. Yo no sé si usted lo ve, porque y perdón que me ponga como ejemplo, disculpe. Yo siempre tuve mis hijos en el ministerio, desde pequeñitos. Yo estaba en el templo, ellos estaban en el templo. Yo estaba ensayando, ellos estaban conmigo ahí jugando carritos y conmigo. Ellos estaban ahí y crecieron aquí y desarrollaron una vida. Y los tres sirven al Señor de diferente manera en el ministerio. Ahora, ¿qué estamos haciendo con los nietos? Lo mismo. Usted va a venir aquí, están ahí ensayando, aquí está Daniel. Está Fraser trabajando, aquí está Rachel. A los que vinieron a la reunión de líderes, pudieron ver que Rachel fue la que los atendió. Les enseñamos a ser sacerdotes de Dios. ¿Están conmigo? Ahora, me preocupa que a veces los padres se enojan con los hijos y les dice, los hijos se jalan algún tipo de torta, hacen alguna situación, no me vas más a la iglesia de castigo. Ay, Dios. Ay, socórreme, Señor.
Quítele el televisor, quítele la tablet del celular. ¿Cómo lo va a alejar de la iglesia? Como un castigo. Dios mío, ¿en qué mente pasa eso? Es el lugar donde sus hijos tienen que estar, ojalá las 24 horas. David deseaba estar en la casa del Señor todos los días de su vida. No, hermanos, hay otras formas. Él o ella necesita estar en la presencia de Dios. Y termino. Yo digo que la más crítica: permitir que tus hijos te manipulen. Y usted dice, ¿eso pasa? ¿Usted qué piensa? ¿Pasa o no pasa? Hermano, yo vuelvo a ver los ojos de mi nieta y me hace así y se me mueve todo. Y hay veces que lo que quizás piden o quieren no tienen ninguna situación de dificultad, pero muchos padres se dejan manipular por sus hijos, sobre todo en esta sociedad donde envejecer ya es un pecado. Entonces los padres quieren permanecer siendo jóvenes. Y para permanecer siendo jóvenes, entonces tratan de imitar a sus hijos en las conductas. Y los padres se rebajan a vivir como los hijos. Asumen las conductas de los hijos, las actividades de los hijos, el modo de vestir de los hijos. ¿Verdad? Imagínense, ¿verdad? Un viejo de 60 años como andaron sin medias y de todo. Cada etapa tiene su propia belleza. Y yo siempre digo que la etapa que estoy es la más bella. Yo no sé la de usted, pero la mía es la más bella, ¿verdad? Ya no tengo que usar peine, ni champú, ni nada. Es la etapa más bella, ¿verdad? No requiero de mucho. Todos nosotros estamos viviendo etapas y tenemos que sentirnos bendecidos de la etapa en que estamos. Nosotros no tenemos que bajar para que nuestros hijos nos sientan amigos, porque los hijos, cuando están niños y adolescentes, no necesitan amigos, necesitan un padre que los forme, no amigos. En la etapa en que yo estoy, que ya mis hijos son, como les digo, más viejos que yo, ahora ellos necesitan un mentor. Alguien que les pueda caminar con ellos, alguien que les pueda ayudar y aconsejar. ¿En cuál etapa de su vida está usted? Dios nos está llamando a hacer un cambio en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de ser, de pensar. ¿En qué etapa está usted? Nuestros hijos necesitan tiempo y dedicación, y usted tiene que ejercer esa dedicación y tiempo desde su oficio como sacerdote de Dios. El consejo que les voy a dar a mis hijos es a partir de las Escrituras. La dirección que yo le doy a mis hijos es a partir de las Escrituras. El acompañamiento que le doy a mis hijos ya grandes es a partir de las Escrituras. No solamente a partir de mi experiencia, porque puede ser que mi experiencia fue una experiencia de un hombre del mundo. Yo no puedo aconsejar a mis hijos a partir de mi experiencia, es a partir de las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Y yo me siento con ellos y hablo. Todos los que estamos aquí, por ser hijos de Dios, somos sacerdotes de Dios. Y todos los que estamos aquí, por ser sacerdotes de Dios, debemos de ejercer el sacerdocio a partir de nuestra propia casa, hogar. Desarrollar autoridad en nuestro hogar. Y la autoridad que desarrollamos es una autoridad espiritual y no una autoridad que dependa de un cargo, ni de una posición biológica, política o social. Es la autoridad de un líder que muestra cómo se deben de hacer las cosas, un líder que anima, que ama, que perdona, que es compasivo. Y otra vez, volvamos nuestros ojos a las características del sacerdocio de Cristo. En este pasaje vamos a seguir trabajando las próximas 3 semanas. Pero hoy queríamos introducir nada más el tema del sacerdocio en el hogar. Más adelante vamos a hablar del sacerdocio ya como ministro de Cristo, la necesidad de una transformación del carácter, pero hoy estamos hablando específicamente del sacerdocio en mi hogar. Que mis hijos puedan ver en mí la gloria de Dios.
Amén. Que los hijos puedan ver en ustedes, más que un amigo, un mentor. Alguien que camine con ellos. Alguien que los entiende. Alguien que ha pasado por las mismas situaciones que usted pasó. Tenemos mucho trabajo que hacer, hermanos. Para perder el tiempo en el celular, en el Facebook, mandando TikTok. Nuestros hijos no necesitan más que el celular. Dediquémosle el tiempo que nuestros hijos necesitan. Y veremos un pueblo que adora y glorifica a Dios siempre. Que el Señor nos ayude en este proceso. Oramos, hermanos. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu bondad. Gracias por un día más, porque estás con nosotros. Ponemos nuestra vida a tu disposición, lo que somos y tenemos. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos dé la sabiduría y la inteligencia. Señor, como sacerdote en el orden de Melquisedec fuiste humilde, misericordioso, amoroso, perdonador, justo, santo, bueno. Fuiste llamado por Dios y viniste a este mundo para mostrarnos la verdad, el camino, para darnos la entrada gratuita a la reconciliación con el Padre y a una vida diferente. Queremos, Señor, poner nuestra vida en tus manos y pedirte que nos enseñes a ser sacerdotes conforme a tu corazón. Que podamos vivir como sacerdotes conforme a tu corazón. Que podamos desarrollar un liderazgo, Señor, no a partir de la experiencia, el conocimiento, la habilidad, sino a partir de nuestra relación contigo. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros tu gloria, tu presencia, tu amor, tu misericordia, tu bondad. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros, Señor, en nuestro diario caminar, cómo vivir para tu gloria. Señor, yo te pido que bendigas a cada matrimonio aquí presente, cada familia, que bendiga, Señor, cada hombre y cada mujer, y que tú nos ayudes a caminar en nuestro hogar modelando tu gloria y una vida cristiana diferente, para que nuestros hijos sean fuertes en la fe y puedan servirte y conocerte a ti. Padre, todo lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.